Full Metal Panic es un anime basado en una serie de novelas ligeras publicadas desde 1998 que presentan una entretenida historia con mucha acción, haciendo énfasis en las peleas a bordo de poderosos mechas y situaciones cómicas ocasionales a cargo de personajes bien definidos e interesantes. En 2000 comenzó a publicarse un manga adaptando las novelas, y en 2002 el estudio de animación Gonzo tomó las riendas del proyecto para convertirlo en anime. Personalmente creo que hicieron un buen trabajo. El anime me gusta, aunque no equilibra bien los cambios de tono en la historia y la animación es media pedorra por momentos, se puede disfrutar. Para la segunda temporada, la serie cambia de estudio, quedando en manos de Kyoto Animation. El nuevo estudio toma la posta desde ahí y continúa desarrollando la trama en dos versiones diferentes, cada una con su tono y enfoque, siendo ambas canónicas, lo que vuelve todo esto mucho más interesante, porque no niegan la temporada anterior ni se contradicen entre sí. The Second Raid se enfoca en las batallas, los mechas, la acción bélica y ofrece un notable desarrollo de personajes. Y Fumofu se enfoca casi exclusivamente en la comedia escolar, con toques románticos, enredos hilarantes y situaciones que parodian los típicos clichés del anime. Es una serie absurda muy graciosa. La comparo con el Teen Titans Go de Teen Titans, pero sin el rediseño chibi y más divertida. Acá, el protagonista pasa de ser un militar sin sentido común a un paranoico obsesionado con las armas que asiste a la escuela mientras ejerce como guardaespaldas de una tsundere violenta con poca paciencia para soportar sus locuras. Y de esa serie les quiero hablar, de Fumofu. Recargar. Creo que me lo he tomado muy en serio. Susuke es el protagonista indiscutible, un joven soldado altamente entrenado que se toma su papel de protector de Kaname Chidori muy en serio, quizás demasiado en serio. Su vida ha estado tan inmersa en el mundo militar que no sabe cómo comportarse en situaciones cotidianas, así que imagínate un tipo que reacciona a los desafíos escolares como si fueran misiones de vida o muerte. El resultado es un sinfín de malentendidos y situaciones cómicas. Susuke es indiferente al placer y la alegría, así como la pena o el dolor, pero su falta de habilidades sociales y su tendencia a resolver todo con tácticas militares lo hacen un imán para los problemas. Lo diré una vez más. Piensen muy bien lo que hacen. Yo también tengo mucho miedo. Si yo fuera a morir, quisiera poder tomar antes mucho chocolate caliente de la cafetería Ohio. Eso quisiera yo. ¡Qué miserable para hacer tu última comida! Sin embargo, nosotros debemos prevenir la muerte de otros. Tenemos que pedir por nuestros compañeros estudiantes y sacrificar nuestras vidas a lo que se llama destino. Nadie de nosotros morirá solo. Amigos. ¿Por qué están llorando? ¡Cállate! Tú vete a morir a algún otro lado. Kaname es la coprotagonista y el polo opuesto de Susuke. Ella es una estudiante de secundaria inteligente, decidida y bastante temperamental. Kaname no duda en darle a Susuke un golpe en la cabeza cuando sus métodos militares se pasan de la raya. A pesar de su carácter fuerte, tiene un lado muy amable y protector, especialmente hacia Susuke, aunque ella nunca lo admitirá. Su relación con él está llena de tensión cómica y un innegable, aunque a veces frustrante, afecto. Yo no quiero obligarte a nada. Pero escucha, ¿te parece bien si corres en este momento? Desde luego también me da miedo la muerte. ¿Acaso no es importante tener eso? ¿No te parece importante? Es por eso que yo no me rindo. Es por eso que yo peleo. Kurtz es el francotirador del equipo y aporta una buena dosis de humor y carisma a la serie. Con su actitud relajada y su amor por las mujeres, es el tipo de personaje que siempre está listo para una broma. Sin embargo, detrás de su exterior despreocupado, Kurtz es un soldado muy capaz y leal. Su interacción con Susuke y Melissa es siempre divertida y añade un equilibrio perfecto al grupo. ¿Hola? ¡Hola! ¡Soy yo! Tim, ¿me escuchas? Mao, ¿en dónde estás? Todos los vuelos a Tokio han sido cancelados. ¿Cancelados? ¡Así es! Es por eso que voy a tener que pasar la noche aquí. Cuida mucho a Tessa, por favor. ¡Espera! ¡Espera! ¡Uy! Entonces te van a quedar solos. Si no te sientes seguro, haz con ella lo que quieras. ¡Adiós! No dejes de esforzarte. ¡Espera! ¡Conteste! ¡URZ-2! ¡Esto es urgente, URZ-2!
Melissa es una veterana de combate con una actitud fuerte y a menudo es la voz de la razón cuando Sasuke y Kurtz se descontrolan. Melissa tiene una personalidad fuerte, pero también se preocupa profundamente por sus compañeros. Su relación con Kurtz es especialmente interesante, llena de un compañerismo cercano y un toque de tensión romántica que nunca llega a ser explícita. ¿Estás bien, Sagara? ¡Sasuke! ¡Sagara! Atrás, atrás, por favor. Yo me voy a hacer cargo de esto. ¿Puedes hacer eso? No te preocupes. De acuerdo con el manual de primeros auxilios, esto requiere respiración de boca a boca. ¡No hay ninguna duda! ¡Tomar el tracto respiratorio! Después de eso, taparle la nariz, poner los labios sobre los suyos. Puede ser vergonzoso, pero no me rendiré. Tessa es la capitana del submarino más importante de la flota y un prodigio militar. A pesar de su aspecto frágil y su naturaleza dulce, es una líder capaz y estratégica. En Fumofu, Tessa muestra un lado más humano y a veces torpe, especialmente cuando está cerca de Sasuke, ya que tiene sentimientos por él. Esto añade una capa de drama y comedia romántica a la serie, ya que Tessa compite de manera no tan evidente con Kaname por la atención de Sasuke. Ya conociendo un poco estos 5 personajes, podemos echar un vistazo a las aventuras y desventuras que viven a lo largo de la serie. Fumofu. ¡Uy! ¿Estás bien, Chidori? Un admirador secreto deja una carta de amor en el casillero de Sasuke, quien cree que su casillero fue manipulado, así que lo hace explotar. A partir de los pedazos que encuentra, Sasuke interpreta erróneamente la carta como una amenaza de muerte y confronta a su supuesto acosador. Fumofu. ¿Estás bien, Chidori? Muchas gracias, pero... Sí, ya sé lo que me vas a decir, que debí haberles disparado a todos. ¡Claro luego... que no! ¿Te das cuenta que usaste un niño inocente? Tras el reencuentro de Sasuke con una pandilla que deja a sus miembros humillados, su líder decide tomar como rehén a Kaname. En lugar de ceder a sus demandas, Sasuke toma como rehén al hermano menor del líder de la pandilla y propone un intercambio. Fumofu. Debes pedirlo con voz muy fuerte. Necesitas mostrar poder. Afirmativo. Mostrar poder. ¡Exijo un pan francés! ¿Cómo? Quiero que me den un pan francés. Y en silencio. Si no, dispararé. Después de que Sasuke causa pánico en el puesto de pan de la escuela, él y Kaname tienen que hacerse cargo de las labores del puesto durante el almuerzo, lo que enfurece al profesor de educación física, así que intenta sabotear el pan, pero cae en las trampas de Sasuke, quien esperaba que alguien alterara su pan. Fumofu. Esto es algo difícil de confesar. Dímelo. Debemos tratar este problema de la manera más pacífica. No importa qué tan mala sea la situación. Por favor, no vayas a entrar en pánico. ¿De qué estás hablando? Chidori, olvidé traerte tu trabajo. Chidori, yo... ¡Ay, ahora cómo lo piensas resolver! ¡Contesta, dime! ¿Qué vamos a hacer? Si yo no trabajo el próximo día de asueto, me van a dejar sin mesada por no dormir. ¡Oh, te das cuenta! Sasuke olvida los apuntes de Kaname en casa y ambos hacen una carrera frenética para recuperarlos y regresar antes de que termine el tiempo del almuerzo. A pesar de su tardanza, descubren que los apuntes no eran necesarios ya que su profesor coincidentemente se enfermó. Fumofu. Primero, Sagara, ¿quieres empezar tú? Ah, suena interesante. Empieza tú, ¿sí? ¿Que empiece a hacer qué? Que empieces a golpear las sandías. Lo harás con los ojos tapados. Vueltas, 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 vueltas. ¡Y ahora empezamos! Oye, Sagara, hacia tu izquierda. ¡Vamos, tú puedes! Oye, Ya está listo. Pero qué juego tan aburrido. Durante un día en la playa, Kaname se molesta por la insensibilidad de Sasuke. Cuando se aleja sola, un chico que está enamorado de ella la invita a tomar té. Sin embargo, Sasuke cree que ha sido secuestrada y procede a rescatarla de sus aparentes secuestradores. Fumofu. Si encuentran a una persona, mátenla. Si encuentran a un dios, mátenlo. No acepten excusas y no tengan piedad. No dejen que las dificultades los detengan. ¡Soldados al ataque! Durante una excursión al parque, la clase elige a Sasuke como modelo para su proyecto de arte. Sin embargo, Sasuke malinterpreta los consejos de modelaje que recibe de su profesor de arte, convirtiendo la tarea con sus compañeros en un juego de vida o muerte.
Fumofu. ¡No te muevas o la chica morirá! Kaname sale en una cita con un antiguo compañero de clase a un parque de diversiones mientras Susuke y Kyoko la siguen. Susuke parece aliviado de que simplemente estén en una cita hasta que un grupo de yakuza borrachos amenaza a Kaname. Sin querer revelar que la estaba siguiendo, Susuke viene al rescate disfrazado de la mascota del parque de diversiones. Fumofu. ¿Has dicho combate? Nos estamos entendiendo. Gané. Susuke y Kaname le piden al club de karate de la escuela que desaloje su dojo, que está programado para ser demolido. Sin embargo, el club se niega a irse, desafiando a Susuke a un duelo donde se irán si pierden. Susuke derrota a los miembros del club con relativa facilidad hasta que se enfrenta al capitán del club. Fumofu. Discúlpenos, señor. ¿Ustedes dos son...? ¿Todavía le duele el cuerpo, señor? ¿Qué? ¿Le duele el cuerpo aún, sí o no? Sí, todavía me duele un poco. ¿Qué Tiene un sangrado interno. Necesita momentos. No hay que dejar que se enfríe. Págale la cabeza. Hay que acomodarlo bien. Una prueba de orina para estar seguros. No dejes que se mueva. No dejes que se mueva. Como prueba de superioridad, Susuke y el capitán del club de karate compiten por cuidar al conserje herido de la escuela. Sin embargo, sus esfuerzos excesivamente entusiastas hacen más daño que bien. El conserje intenta ser paciente, pero finalmente enloquece cuando accidentalmente le sirven su querida mascota Koi para cenar. Fumofu. ¡Caballo! 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 Susuke y Kaname investigan incidentes extraños donde un depredador enmascarado ataca a las estudiantes y les hace coletas. Con la ayuda de una policía local, preparan una trampa para atrapar al atacante usando a Kaname como cebo. Fumofu. Sí, me asusté. Nada, no dije nada. Sí. Repítelo, ¿quieres? ¿No te escuché bien? No te preocupes, olvídalo. Anda, repítelo. ¡Vamos a chocar, Otra Chironi! vez. Anda, repítelo. Dori. Voy a golpear con todas Suéltame. mis fuerzas. ¡Vamos a chocar, Chironi! ¡Por favor, suéltame! Dilo. ¡Puede haber una vida! Para enseñarle el significado del miedo a Susuke, Kaname lo lleva a un hospital embrujado, pero ella termina más asustada que Susuke. Descubren que el rumor del hospital embrujado fue perpetuado por la madre y el hijo que vivían allí y que simplemente querían paz y tranquilidad. Fumofu. Si la gente supiera que aquí se multiplican, se sorprendería mucho. ¡Y feliz! ¡Ay! ¡Oh, capitán, está bien! Estamos en una junta. Vayan a otro lado. ¿Qué dijiste, idiota? ¡No uses armas! Para evitar que la escuela desintegre el equipo de rugby, Susuke y Kaname ayudan a entrenarlos para un partido de exhibición contra una escuela rival. Al descubrir que los jugadores son tímidos y pasivos, Susuke los somete a un riguroso entrenamiento básico para endurecerlos, lo cual los ayuda a ganar el partido. Fumofu. Debe ser él. Espera. ¡Oiga! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Responda ahora! Sargento Sagara, ¿siempre trata a sus superiores de esta manera? Lo lamento mucho, señor. Si hubiera sabido que era usted, jamás hubiera recorrido a la violencia. ¿Puede retirar su arma antes de disculparse? ¡Sí, señor! ¡Lo lamento! Durante una pausa en la base de Mitril, después de los eventos de los últimos episodios de la primera temporada, Tessa decide pasar el tiempo como estudiante de intercambio para aprender más sobre la vida escolar. Sin embargo, Susuke encuentra el estrés de protegerla abrumador y colapsa por la fatiga. Fumofu. Tessa, ¿te encuentras bien? ¿Dónde? Déjame ver. Melissa, no, por favor, no lo mires, no. Parece que está un poco raspado. Oye, qué bonita piel. Pero justo en ese punto...
Susuke, Kaname, Tessa, Kurz, Melissa y sus amigos viajan a un resort de aguas termales para descansar y relajarse antes de que Tessa regrese a la isla. Susuke instala un perímetro defensivo y trampas alrededor del baño de las chicas, frustrando los intentos de los otros chicos de echar un vistazo. Fumofu. ¡Ay, ay, ay! ¡No, espere! ¿Qué es lo que está haciendo? Esta es una pistola T-54, el arma principal del enemigo. Recuerden el sonido y el efecto de su disparo. Susuke y Kaname descubren que Ren Mikihara es hija de un yakuza, cuyos miembros le piden ayuda para lidiar con una banda rival. Susuke, disfrazado de mascota, entrena a los miembros yakuza. Cuando la banda rival secuestra a Kaname y Ren, Susuke y sus reclutas las rescatan usando el disfraz especial de la mascota. Fumofu. Chidori, ¿qué haces aquí? ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Libéralas ahora! Como el Club de Ciencias Sociales solo tiene 2 miembros, acuerdan ceder su sala mediante un concurso para ver qué club puede reclutar más miembros del género opuesto. Susuke participa, pero sus pobres habilidades sociales no logran atraer a nadie a su club. Kaname, sintiéndose apenada por Susuke, decide ayudarlo para que pueda evitar una apuesta que hizo con otro club. Fumofu. ¿Que tú siempre qué? ¿Qué decías? Oh, vaya, el dolor se me quitó de repente. Mis hombros y mi cintura están inesperadamente relajados. ¿Qué está pasando? Oh, no sé. Oh, ¡oye, Tokiwa! Un compañero de clase abre accidentalmente el contenedor de material biopeligroso de Susuke, lo que provoca una cuarentena en el aula. Más tarde, Susuke descubre que el contenido no era patógeno, sino que destruía la ropa sintética. Aliviado de que no haya un brote, ahora teme las repercusiones de sus enfurecidos compañeros de clase. Si querés ver una serie que combina acción y comedia con personajes memorables, Full Metal Panic Fumofu es una excelente opción. Podés disfrutarla sin haber visto la temporada 1, pero creo que la vas a encontrar más divertida si conoces a los personajes en su faceta seria primero. URZ-7A, cuartel, estoy rodeado por nativos locos y feroces. Solicito arreglos para la retirada, repito, solicito arreglos para la retirada. ¡Vamos por él! ¡Atrápenlo! Fin. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos encontramos en el próximo video ensayo dedicado a Lupin.